Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de pasar. La última vez que nos tocó pasar, amadas, si usted bien se acuerda, a usted le tocó dar el tema, ¿no? Y yo vine Ándale, como su ayudante, ¿no? Para apoyarla, para, pues estar en cualquier momento con los versículos o cualquier cosa, pero ahora sí, que cambiaron los roles, así me es, toca a mí. del Y otro siempre lado. es una bendición, como usted bien decía, pasar con usted. Igualmente, hermano. Siempre es una bendición al poder edificarnos los unos con los otros, ¿no? Entonces, Amén. como estarán viendo, hermanos, los que se están conectando o ya están conectados, el tema del día de hoy ya se encuentra en lo que es el título del video en vivo. Ya después el video queda guardado en la página y de igual manera queda guardado el título. Y el tema que veremos el día de hoy va a ser: la unción no reemplaza el carácter, ¿no? Amén. Es un Digan tema, ahí. es un tema de suma importancia que sinceramente creo que me pasé tantito de lanza porque sí lo extendí bastante. Creo que lo voy a hacer como en dos partes si Dios me da la oportunidad, o si queda Amén. muy claro en lo que es en esta sesión, pues ya el Espíritu de Dios va a decir, ¿no? Claro. Recordando nuevamente antes de iniciar el tema, los protocolos, que tengan su Biblia a la mano, por favor, porque en todo momento estamos dando versículos para comprobar lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, todas las citas bíblicas las vamos a estar diciendo. No las dejamos como que anotadas al final del video o así, si usted se quiere confiar, no, sino que usted las puede anotar para que vaya al corriente y ya después en su tiempo las pueda leer, ¿no? Claro. Entonces, damos inicio con el tema. Y el primer... Abárrense el cinturón, ¿no? ¿Cómo es? ¿Mande? Abárrense el cinturón. Sí. Y lo primero que vamos a ver es el primer concepto que se da, incluso se ve en el título, ¿no? Lo cual es la unción, ¿no? Sí. La unción en la Biblia es el acto de derramar aceite sobre una persona como señal de que ha sido escogida, que ha sido consagrada, que ha sido capacitada por Dios, ¿no? Para un propósito específico. En el Antiguo Testamento se ve de esta manera. En el Antiguo Testamento se unge a quienes son reyes, como David, a quienes son como sacerdotes, como Aarón, o quienes son como profetas, ¿no? Profetas hay bastantes, podríamos decir al que tiene un libro, profeta Samuel, ¿no? Entre otros ejemplos. El aceite simboliza que el Espíritu de Dios venía sobre esa persona para darle autoridad y poder. ¿Sobre qué personas? Pues sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, ¿no? Era el símbolo, como ese pacto, ¿no? Del aceite, era algo elegido, sagrado, ¿no? Era algo puro en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la unción ya no es solo aceite físico, sino la presencia del Espíritu Santo en la persona, en el creyente en el cual se está ungiendo. Ahí es donde se derrama el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el ministerio de Jesucristo, Él fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para cumplir su misión. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 38, que yo lo leo de rápido para que no lo busquemos. Y dice, recuerden, hermanos, que yo tengo manejo la versión Nueva Traducción Viviente, por si hay algunas diferencias en su versión de la Biblia, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Entonces, ahí vemos dos claras diferencias. En el Antiguo Testamento, pues se habla de algo físico, de que algo tenía que ser, podría decirse, tangible. Tangible, que tenía que poner. Sí. En el Antiguo Testamento alguien tenía que poner el aceite sobre de esa persona para que realmente ante Dios, y yo me imagino que también ante el público, se haya reconocido ese pacto de que, ahora es un ungido esa persona, ¿no? Claro. Y en el Nuevo Testamento ya habla de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando es la llenura del Espíritu Santo que viene hacia esa persona. La unción es también capacitación espiritual. Usted muy bien lo estaba diciendo antes de entrar al programa. También es autoridad dada por Dios, no por hombre, por Dios.
la sensibilidad al Espíritu Santo y el poder para cumplir el propósito de Dios, ¿no? En pocas palabras, la unción es cuando Dios pone su espíritu sobre alguien para usarlo en algo específico. Entonces, con estos conceptos ya bien definidos, podríamos decir y sabemos que la amada Laura es ungida para algo en específico, ¿no? Igual que tú, sí. Al igual que yo. Podríamos decirse que lo que compartimos es que los dos somos ungidos, pero cada uno en su área. Por poner un ejemplo, ¿no? Usted en un área en específico y yo en otra área en específico. Pero eso también es lo que nos une. O como aún a hermanos, veces, ¿no?, en las mismas áreas, por ejemplo, perdón que te interrumpa tantito, ahora recuerdo cuando amada Lucy nos ha dicho, pueden haber varios profetas, pero hacen diferentes formas, de diferente manera se desempeña esa unción, se desarrolla. Entonces puede a veces también Dios usar, por ejemplo, a dos hermanos como profetas, pero es diferente la capacitación o la capacidad de parte de Dios de acuerdo al contexto, a donde tenga que trabajar, digamos, ¿no? Sí. Así es. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos ya bien definidos, lo que es la unción, ¿no? Vamos a entrar ahora sí de lleno con el tema, ¿no? Y el siguiente sería el carácter. Muchas veces el carácter, uno piensa que tiene carácter porque sinceramente uno lo ve de esta manera, porque es enojón, o porque es directo, o porque es seco, o porque es serio. Y uno dice, no, es que esta persona tiene un carácter fuerte, pues, porque es muy seria, pues, en lo que hace y así. Pero muchas veces eso no es carácter. Es debilidad. Es debilidad. Eso más bien es falta de carácter, ¿no? Porque lo que muchos piensan cuando uno dice esa palabra o ese concepto de carácter, a mí en realidad se me viene, es que esta persona tiene carácter porque es muy fría, ¿no? Es muy tajante, ¿no? Sí. Es alguien que se mantiene directo en lo que hace, ¿no? Radical, pero pues no es así, ¿no? Y aunque estos dos conceptos pueden caminar juntos, la unción y el carácter, no necesariamente crecen al mismo ritmo, ¿no? Muchas veces se confunde manifestación con aprobación, se confunde resultado con respaldo permanente, se confunde talento con madurez, pero la Biblia muestra que la unción es una cosa y el carácter es otra completamente distinta, ¿no? Bueno, ahí a mí me surge una duda, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer entonces para que carácter y unción se conjuguen y lleguen al mismo tiempo a cumplir con el propósito de Dios, hacer esas herramientas que Dios nos dio para cumplir con el propósito de Dios? Porque, como tú decías, el carácter, bueno, yo lo entiendo así, son mis características, ¿no? Y si yo soy una persona iracunda o impulsiva, obviamente, aunque esté muy ungida o empoderada por Dios, no voy a cumplir con su propósito, porque voy a tener esos impulsos que me hacen pecar o enojarme o desesperarme y digo, tiro la toalla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que ya me canso esto de ser tan disciplinado en Cristo, mejor ya no quiero nada. ¿Tú cómo me ayudarías? O sea, que yo venga y te diga, amigo, yo soy muy impulsiva y muy enojona. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para tener un carácter conforme al de Cristo, ¿no? O Jesucristo. Yo creo que incluso creo que más adelante se podría ver en el tema, pero tiene mucho que ver con el corazón de esa persona, ¿no? Porque muchas veces, como usted bien decía, las personas que muchas veces uno ve que son enojonas, frías, ¿no? Es porque tienen un dolor dentro de sí mismos y quieren tachar o quieren parchar ese dolor con algo que demuestre hacia los demás que son fuertes, que son rudos, que son acá, lo mejor de lo mejor, ¿no? Y no se metan con ese porque si no te va a ir mal. Ajá. Entonces, quieren aparentar algo, por eso, quieren ocultar ese dolor para aparentar algo para los demás, para que les tengan ese respeto, ¿no? Porque muchas veces uno busca ese respeto para que no se metan con esa persona, ¿no? Para que ya no nos dañen, podría ser, ¿no? Y entonces aquí es donde entra el corazón, porque muchas veces, incluso hablando de otras cosas aparte del carácter, entran, se relaciona con el corazón.
Entonces, lo que yo le recomendaría a una persona que tiene falta de carácter sería primero que entregue todo. Okay. Puede ser doloroso o no, puede ser que le gusta o no. Muchas veces no nos gusta dar todo lo que nosotros queremos, amamos, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón, nuestra familia incluso, ¿no? Sí. No solo hablando de cosas materiales, pero es un mandato que Dios nos manda a hacer. Amén. Y no lo pone como algo que nos cause problemas. Al contrario, nos causa bendición a nuestra vida. Amén. Porque ahí sí vamos, pues podríamos decirse de la mano con Jesús, ¿no? De la mano con Dios. Claro. Todo lo que nosotros hagamos, pidamos, digamos, pensemos, va a ser con la presencia del Señor, ¿no? Con el Espíritu Santo, ¿no? En todo momento. Y ya no van a ver ese problema o esos dolores en nuestro corazón, porque ya nuestro corazón va a ser restaurado, va a ser sano, va a ser incluso moldeable, ¿no? Para el Padre. Entonces, primeramente tendríamos que ver desde algo interior, que sería en este caso el corazón, ¿no? Entonces, decirle que, primera instancia, que busque ayuda, porque quizá yo no pueda hacer su ayuda tan específica porque por algo están las autoridades y por algo ya saben sobre ese tema, ¿no? Y ya tienen experiencia sobre eso, pero sí darle quizá las piezas principales para que se arme su rompecabezas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Una base. Una base. Porque alguien puede estar pasando por eso. Así es. Entonces, hermanos, vamos con el primer ejemplo que podemos ver y es con la historia de Sansón, ¿no? Porque aquí no se ve simplemente a un hombre fuerte, porque muchas veces uno piensa, no, pues la historia de Sansón, el hombre más fuerte de toda la Biblia, ¿no? Porque muchas veces uno piensa eso. Aquí vemos a un hombre marcado por un llamado, pero que también es debilitado por decisiones internas. Dios lo apartó desde el vientre. Había un propósito antes de que él pudiera decidir. Eso demuestra que la elección de Dios no depende del mérito humano. Claro. Podría decirse que en ese caso Sansón no sabía qué onda. Sí. ¿No? No sabía, no, es que si yo hubiera sabido que esto tendría que pasar por ser ungido de Dios, pues no lo hubiera querido. No me comprometo, ¿no? Ajá, no quería ese compromiso. Y muchas veces a nosotros, incluso como creyentes o como hijos, nos confronta. Porque queremos ignorar lo que debemos de hacer, lo que Dios nos manda a hacer. Porque solo nos quedamos con lo llamativo, con lo bueno que es que el hermano Ángel va a la iglesia, pues hay que tener un tantito de respeto hacia él, ¿no? Porque va a la iglesia, a la amada Laura también va a la iglesia, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de personas, ¿no? Claro. Y muchas veces vamos solo por eso, ¿no? Por el título. Es que soy hijo de Dios, ¿no? Pero como hijo de Dios, ¿qué cosas hago como un hijo de Dios, ¿no? No solo tener... Exactamente, porque muchas veces vienen esas responsabilidades que nosotros queremos no ocultar, pero más bien saltear, sí. ¿no? No buscar... Incluso muchas veces hasta nos ocultamos ahí de las autoridades que nos vean para que no nos pongan un oficio que hacer, ¿no? Porque solo, sí, vengo a la iglesia, cumplo, escucho la palabra, pero no quiero que me pongan a hacer algo, no quiero que me den un compromiso con la iglesia, no quiero que me den algo que esté en un estudio, solo vengo los domingos porque es bonito. Ajá. Me siento muy bonito. Exactamente, porque ciertamente los domingos hay mucha presencia, al igual que los viernes hay mucha presencia del Espíritu Santo, y eso a lo que muchos dicen, es que sentí bonito al llegar a este lugar, pero es el Espíritu Santo que los llena, Amén. Que los restaura, que los sana de cualquier situación que están pasando. En este caso estábamos hablando del corazón, bueno, ahora el corazón restaurado y es transformado, ¿no? Claro. Y eso es el gran ahora poder hay una responsabilidad también, ¿verdad? Pero algo aquí es claro, el llamado es un regalo y la fidelidad es una responsabilidad. En Jueces 15:14 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, estamos hablando de Sansón, y las cuerdas se volvieron como lino quemado. Eso habla de un poder sobrenatural completamente, wow. ¿No? Pero más adelante en el capítulo 16 vemos a ese mismo hombre incapaz de romper las cadenas de sus propios
deseos, ¿no? Ya muchos sabrán sí. A lo que se refiere, ¿no? Enamoró. Con la historia, con la historia de Sansón, que ciertamente es contradictorio porque se había enamorado de tantas mujeres que había de su pueblo, escogió una que no era del pueblo de Dios, Claro. ¿no? O sea, de tanta, podríamos, no quiero sonar tan brusco, pero de tanta variedad entre las mujeres en su pueblo, aún así, el orgulloso de Sansón, el orgulloso de Sansón digo, no, yo no quiero a alguien de mi pueblo, yo quiero ser alguien exclusivo que primera vez tuvo a alguien fuera del pueblo de Dios, pero eso tuvo muchas consecuencias, ¿no? Sí. Esto revela una verdad profunda, la cual es más fácil romper cuerdas externas que cadenas internas. Wow. La unción puede capacitar para enfrentar gigantes, pero el carácter es lo que permite vencer tentaciones privadas, ¿no? De uno mismo. Sí. Y muchas veces la batalla más peligrosa no es la que se libra en público, sino la que se libra en secreto. No mucho, porque muchas veces podremos aparentar hacia el público, hacia las personas, hacia los demás, hacia mis amigos, que yo estoy bien, que en mi casa todo está bien, pero cuando llego cuando termino mi trabajo, llego del trabajo, termino la escuela, mis estudios, la carrera o lo que sea que estemos, y llegamos a tener ese momento a solas, quizá cuando uno descansa, quizá cuando uno se baña, quizá cuando uno se hace la comida, y entra esa soledad. Uno se siente solo y dice, es que solo tengo vida cuando voy a la escuela, cuando estoy en el trabajo, cuando convivo con demás gente. Sí. Y empiezan esos espíritus a atormentar, ¿no? A querer apartarnos de la voluntad de Dios, a querer meternos ideas incorrectas, a querer poner una identidad que no es nuestra, ¿no? Que la está poniendo el enemigo para confundirnos, claro, principalmente, ahí, ¿no? Te voy a hacer una pausita. Sí. Qué importante es esta parte de la soledad de que está tratando este punto el hermano Ángel. Qué bueno, porque ahora es una temporada, según los investigadores de diferentes universidades importantes, donde los jóvenes se sienten más solos que nunca, aunque tienen todo al alcance para estar supuestamente comunicados, muy bien comunicados, por medio de lo que me comentábamos hace rato de las redes sociales. Pero como acuden a personas que están igual de rotas, igual de quebradas, igual de lastimadas y confundidas, pues obviamente se genera una mayor confusión y mayor caos al mismo tiempo, ¿no? Que no tienen buenos hábitos de cosas que sean positivas para su vida, que no hacen ejercicio, no comen no como deben comer, no duermen lo suficiente, están pegados al móvil todo el tiempo. Y por lo tanto llega a haber en ellos una depresión muy profunda y deseo de no vivir, ¿no? Es un tiempo así bastante caótico en esa área con la juventud y de verdad lo que nosotros como hijos de Dios les recomendamos, si algún joven ve el programa, es rendirse, como decía Ángel, rendir su corazón a Dios, abrirlo, exponer sus heridas y confiar en Él y buscar una iglesia. Y nosotros como casa los invitamos, que si no tienen dónde congregarse, pues nos manden un mensajito y nosotros les vamos a servir con mucho gusto. Ahora sí, perdóname la interrupción. Sí, es muy importante recalcar esto porque ciertamente entre los confundidos se hacen más confundidos, ¿no? Porque se quieren ayudar, porque, es que yo pasé por esto, o nos refugiamos en personas que quizás están pasando lo mismo o pasaron algo similar y ya sentimos que ahí está la respuesta, ¿no? Pero la respuesta siempre va a estar en Jesús, ¿no? Amén. La Escritura enseña en Proverbios capítulo 4, 23, que muchos ya lo saben, ¿no? Sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso significa que el centro de todo no es el ministerio, no es la plataforma, no es la habilidad, sino que es el corazón. Si el corazón no está guardado, todo lo demás eventualmente se contamina, ¿no? Es de suma importancia el corazón, la verdad. Es el centro de todo, ¿verdad? Y hay algo que nosotros debemos entender, que la unción puede atraer oportunidades que el carácter todavía no está listo para sostener, ¿no? Y cuando eso sucede es cuando la presión revela lo que realmente hay dentro. Porque entra esa esa presión de todos los demás de sacar los trapitos a
al sol, ¿no? A la luz. Ajá. Todo lo que nosotros teníamos cargando, esas cargas que aún venimos llevando en nuestras vidas, ¿no? Cuando los viernes yo creo que sucede más. Los viernes cuando nos mandan a que nosotros hablemos con el Señor y le entregamos nuestras cargas, es porque verdaderamente es el tiempo de hacerlo. Es porque verdaderamente el Espíritu Santo está diciendo hay que hacer esto y inmediatamente hay que obedecer. No es porque, si es que tienes cargas, si no tienes cargas, quédate, está bien, siga adorando. No, sino que es una orden. Ciertamente es algo que uno debe cumplir. Y muchas veces uno no lo va a entender porque va a decir, pues de qué cargas, pues, o sea, ¿qué cargas voy a tener yo si este día me la pasé súper padre? O durmiendo. O sea, sin tener una fatiga física. Porque muchas veces, incluso yo antes pensaba que entregar mis cargas era pues decir, me duermo. Pues descanso en ti, Señor, porque tuve un día muy cansado, pesado, ¿no? Pero no se trata de eso, sino también de lo que a nosotros nos está atormentando, a lo que nosotros quizás nos está apartando del camino, ¿no? Porque muchas veces esas cargas son esos espíritus que en todo momento están duro y dale, para poder sacarnos de la presencia del Señor. Por ejemplo, Sansón, hablabas hace rato, ¿no? De la autoridad. Sansón pudo haber dicho, de hecho, no obedecía a sus padres, no sabemos. Él pudo haberle dicho a sus padres, estoy siendo tentado. No, pero dijo, ya me gustó y la quiero para mi mujer, ¿verdad? Sí. En la parte donde tú decías que se enamora, sabemos, de Dalila. Y ahí pudo haber sido algo diferente, ¿no? La historia pudo haber sido diferente completamente porque está bien, todos somos tentados, por muy ungidos que seamos. Todos tenemos flaquezas o debilidades. El asunto es acudir como decíamos, a las personas indicadas y decirles, me está pasando esto, tengo que abrir mi corazón. No vayan a creer que aquí me ven tan ungida o tan ungido y yo no batallo, estoy batallando con esta situación. A lo mejor no me está gustando alguien de allá afuera, ¿no? Sí. Pero puede ser, me está gustando mucho algo que me está apartando de Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestra Dalila? Podríamos decir, no necesariamente es una mujer bonita, sino muchas otras cuestiones que el mundo nos ofrece como ofertas que si te las pierdes hoy ya no van a regresar, ¿no? Como oportunidades donde no toma este trabajo ya, porque si no, más adelante ya no va a haber otro igual. Así es. Y deja de servirle a Dios, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces Sansón pudo haber buscado la ayuda de la autoridad y no haber pasado por toda esta situación vergonzosa que más adelante va. Bien decías que está amplio el tema y tiene mucho de dónde seguir avanzando. Sí, y esa historia es muy importante de analizar porque uno muchas veces lo pasa por alto porque como están jueces y vamos viendo juez por juez y cada capítulo inicia y el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos del Señor, ¿no? Y muchas veces uno pasa por alto la importancia que le debemos de dar a este tipo de historias porque ciertamente es una historia que está en la Biblia, este tipo de historias porque muchas veces habla mucho más de lo que nosotros leemos, ¿no? Sí, hay que profundizar en eso. Así es. Dios puede usar a alguien en momentos específicos por su propósito soberano, pero el carácter determina cuánto tiempo esa persona podrá permanecer firme, ¿no? El momento en el que Sansón ya en las últimas está encadenado a los pilares sobre ese templo de los fariseos, ¿no? O de los filisteos. De los filisteos. Sí. Es cuando el Señor decide usarlo. Porque Él reconoce. Y Él pensaba, si nos regresamos tantito, Él pensaba pues que su poder provenía del cabello, ¿no? Sí. Pero más bien yo lo veo de esta manera, sino que era el pacto que Dios había hecho. Nazareato. Ajá, sí. Es un pacto nazareo, creo. Sí. Y aquí lo importante a destacar es que muchas veces nosotros le damos mucha más importancia a algo que nada que ver. A lo externo. A lo externo. Porque muchas veces yo puedo pensar, por poner un ejemplo, como la historia de Sansón,
Yo puedo pensar que solo los domingos tengo unción y que solo los domingos tengo llenura del Espíritu Santo, pero solo los domingos. Sí. Y yo ya no puedo tener unción, yo ya no puedo hacer obras que el Espíritu quiera hacer en mi vida fuera de la iglesia o en otro lugar. No, solo los domingos y en la misma iglesia, si no, no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque quizá una vez pasó y yo dije, con que los domingos puedo hacer esto. Y tengo esta idea y tengo esta idea. Pero no. Y el Espíritu Santo nos puede usar en está siempre y nos puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Yo creo que usted es el mayor ejemplo sobre eso, de que el Espíritu Santo lo usa en lugares que muchas veces uno se podrá impresionar, en circunstancias que uno se maravilla en decir, wow, en serio el Espíritu Santo usó a la amada Laura en esta circunstancia, porque uno lo puede ver de esta manera. Es el momento inadecuado, la persona incorrecta, la circunstancia incorrecta, inadecuada, y muchos contras, ¿no?, que hay detrás, pero muchas veces ahí es donde el Espíritu se glorifica y dice, es que aquí tienes que hacer esto, y es que aquí tienes que hacer aquello. Porque no solo es lo que uno dice y hace en la iglesia, sino es también toda la vida, exactamente, es continuo, es algo diario, no es algo que como una ropa, no, voy a poner el Espíritu Santo solo el viernes y el domingo, ¿no? Y ya los demás días de la semana me voy a poner mi ropa mundana, ¿no? No se trata de eso, sino que en todo momento, incluso ahorita mismo, nosotros tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Y como tenemos esa cobertura, con mayor razón debemos de ser eficaces para obrar, ¿no? Para dar ese fruto. Yo recuerdo que se nos ha explicado en varias ocasiones que no nos representamos a nosotros mismos, ¿no? Sino que representamos el reino de Dios a donde vamos, y eso es lo que tiene que hacerse vida para que no nos salgamos de la presencia de Dios, porque como tú decías, era un hombre que vivía al límite, ¿no? Era un hombre que vivía jugando bastante con fuego, ¿no? Y llegó el momento en que se tuvo que quemar, porque si no era capaz de refrenarse él mismo, ¿cómo podía ser un gobernante en un momento dado, ¿verdad? De una nación? Porque él estaba puesto por Dios para defender una nación, para hacer de bendición en su nación. Así nosotros tenemos a veces esa idea de que, como decía el hermano Ángel el Cabello, ¿no?, de que algo que hacemos en el ámbito espiritual incluso, pero que denota que Dios está con nosotros, es lo único que nos da una identidad. Y no es así. Nosotros no valemos más o menos porque hacemos cosas para Dios. Hacemos cosas para Dios porque somos sus hijos y fuimos llamados a eso. Es lo que Sansón no entendió. Él nada más veía el propósito como un trabajo, ¿no? Así es. Y fuera del horario de trabajo, pues yo hago mi vida como yo quiero. No me importa que Dios diga no te unas a una mujer que no es de tu pueblo. No me importa que Dios diga que no me meta en problemas o que no divulgue los secretos de Dios, porque pues yo, como soy un ungido, tengo una capacidad impresionante, en el caso de él, ¿verdad?, sobrenatural, pues tengo el derecho de decidir qué hago, qué no hago con lo santo, con lo que Dios me dio para que yo lo cuide. Y bien decías, hermano, tan importante, porque esa parte de él ya nació de esta forma y fue predestinado. Muchos de nosotros en un tiempo tal vez pensamos que como no nacimos en cuna cristiana, dirían por ahí, ¿no?, que no hay cuna cristiana, pero es muchas veces la expresión que algunos dicen para dar a entender que sus papás son creyentes o sus generaciones anteriores son creyentes. Y dicen, pues yo nací en cuna cristiana, pues ya la hice, ¿no? Bueno, aquí el hermano Ángel no nació en cuna cristiana, pero gracias a Dios nació dentro del reino, no nació en cuna, sino que el Señor lo puso en el vientre de su madre para cumplir un propósito. No le preguntaron, diría él, ¿verdad? No fue algo como que a ver si Ángel tiene ganas o está de buenas para aceptar el llamado. Supongo que no siempre es fácil, hermano Ángel, porque decían hace rato, eso te responsabiliza aún más delante de Dios.
Sí. No es la tengo fácil, la tengo cómoda, porque como yo ya fui de reino y de por sí ya me muevo en estas cosas, pues para mí es más facilito que para ustedes, porque a veces los que no fuimos de esta manera concebidos, sino bueno, de otras tantas formas que Dios tiene en el espíritu, podríamos creer que a uno predestinado se le facilita más el asunto, o a un hijo que ya nació en un contexto de reino de Dios, digamos. No, ciertamente tiene mucha razón usted, porque hay algunas cosas en mi caso que yo no sé, pero debería de saber, ¿no? Muchas veces el apóstol nos ha hablado mucho de que hay que saber cómo son las religiones en el mundo para saber cómo realmente lanzar esa flecha y ser certera. Porque con la gente que yo voy a hablar, Practica eso. practica ese tipo de religiones. Y si yo voy sin saber nada, mucho menos que me hagan caso, la verdad. Claro. Mientras si yo utilizo algo que quizá tengamos en comunión, en conjunto, ¿no? Algo que tengamos en común. Bueno, de aquí me agarro y ya le hablo de la palabra de una manera, podríamos decirlo, disfrazada, pero que está siendo certero, ¿no? Claro. Que yo tengo la seguridad de que sí está, esa palabra que estoy diciendo se está poniendo por obra, porque le llamó la atención en algo que él ya sabe. Bueno, que los dos sabemos, ¿no? Pero sí, ciertamente, tienes también tus momentos que batallas, sí, también, como o sea, cualquier otro joven. no digo que por nacer en el reino no tengo pruebas, por poner un ejemplo. O por nacer en el reino no tengo debilidades, o por nacer en el reino ya no tengo que buscar a Dios. No, con mucha mayor razón. Así es, tienes un propósito muy especial y por eso la consagración que te pide Dios a ti es mayor, ¿no? Es una entrega más profunda con Él y una comunión más íntima. Lo mismo que pasaba en este caso con Sansón, ¿no? Él, por ser nazareo, dice, ¿no? Apartado para cumplir ciertas cosas, tenía que no pasar navaja sobre su cabeza, o sea, no cortarse el cabello, no ir con los muertos, y no lo hizo tampoco, ¿verdad? Y no beber vino ni sidra, y obvio pues no unirse a un yugo desigual. Y parece que le dijeron, ahí te encargo que hagas todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Por favor, por vida tuyita llegamos acá, ahí te encargo que te portes mal, porque todo fue contrario. Pero bueno, por ahí creo que tenemos algunos comentarios, vamos a ver, poder leerlos. Y dice Romina, es que él es punta de lanza, amén. Luego, o sea, hablando del hermano, ¿no? Susita Mendoza, buenas tardes, hermanos, bendecimos sus vidas. María Durán también nos saluda y dice que Dios derrame bendición. Amada Laurita, la hermana Silvia Mancilla también nos bendice con un saludo. Muchas gracias, hermana Carla también. Gracias por estar y por compartir el video. Y no sé si hay otro mensajito por ahí. Ok, muchísimas gracias. Porque a veces es de acuerdo al tema. Sí, entonces, pasando a recordar también de nuestras redes sociales que tenemos sobre la casa, ¿no? Para que nos vayan a seguir, porque ahorita podrán estar escuchando de la unción que no reemplaza el carácter, pero en Instagram tenemos también algunos otros temas de suma importancia. Excelente. Al igual que en YouTube. Y en pues aquí la plataforma de Facebook también tenemos mucho contenido muy variado. No solo estamos hablando de que esto hablamos el domingo, viernes, todos los días aquí en la radio, no, sino que cada día se habla de un tema distinto. Entonces aquí hay hasta para escoger, ¿no? Okay. E incluso en nuestras redes sociales, no crean que porque es que como es una iglesia y tiene el mismo contenido en todas las redes, no, sino que también en nuestro Instagram hay cosas muy importantes y muy diferentes de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, para que se den una vuelta por ahí, para que chequen los posts que ya están, los reels, las historias igual, para que estén al tanto y sigan la cuenta y les lleguen las notificaciones de cosas que muchas veces no avisamos acá en Facebook o en los en vivos, pero que sí los hacemos a través de otras redes, ¿no? Perfecto. Continuando gracias con el tema, vamos a ver Primera Timoteo 3:6. Que aquí es cuando se advierte que alguien no debe ser puesto en posición sin madurez. Y dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer.
¿no? Así es. El orgullo es una señal de carácter no trabajado, ¿no? O de falta de carácter. Y el orgullo suele alimentarse cuando hay resultados visibles sin profundidad interna, ¿no? Que me vean que yo ya tengo un puesto en esta iglesia, ¿no? Y ahora soy bien orgulloso porque yo sé que lo conseguí. Porque soy excelente, ¿no? Ajá. Porque por habilidades, ¿no? O por cualquier otra cosa externa, pero porque yo pude y nadie me lo puso, sino que yo lo conseguí. Aquí podemos destacar que la unción es una habilidad divina y el carácter es una transformación continua o progresiva, ¿no? La unción puede manifestarse aun cuando hay áreas débiles, pero el carácter se forma precisamente enfrentando y corrigiendo esas áreas que nos cuesta, esas áreas que nosotros pensamos, es que no creo pasar esta prueba. Muy difícil. Está muy difícil porque me está dando en mi debilidad. Eso. Exactamente. Cuando estemos preparados, claro. ¿No? Hacerle cara a cara, como muchas veces decimos, dar la cara, ¿no? Porque ahí sí sabemos que ahí va a estar nuestro carácter. Amén. Me gusta eso. Así es. También hay que aprender que la unción no elimina la necesidad de disciplina. Okay. Esto lo vemos en 1 Corintios 9:27. Aquí el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso demuestra que incluso alguien usado poderosamente entendía que debía someter su vida constantemente, ¿no? Podríamos poner el ejemplo que ahorita usted me preguntó, que uno haya nacido en el reino no se le quitan ciertas cosas. Claro. No, se le exige mucho más, ¿no? Y no porque sea del reino no voy a tener humildad, no, mucha más humildad debo de tener. Claro. O porque deba tener obediencia, mucha más obediencia. O quiera hacer mi voluntad, no, mucha más tengo que hacer la voluntad del Señor. Porque de eso se trata, someterse, ¿no? Wow. No porque haya nacido en el reino no me someto a las autoridades, no, mucho más me tengo que someter a las autoridades para dar ese testimonio de que es nacido del reino. Amén. Porque muchas veces estábamos viendo, hace ratito, no ni 5 minutos tiene, estábamos viendo que muchas veces vamos por el título. Es que en este caso el hermano Ángel es nacido del reino. Y yo me puedo ser orgulloso y decir, si es que yo soy nacido del reino, téngame respeto. Porque no hablo con cualquiera, no me junto con cualquiera, ¿no? Okay. Y me vuelvo orgulloso, me vuelvo vanidoso, porque siento que solo necesito de un grupo en específico, de que solo los que David, Habacuc, solo los que nacimos en el reino, los demás no me hablen. Exactamente. No me se trata de eso, sino que se nos exige mucho más. Claro. ¿No? Para dar este fruto y ese testimonio vivo de que realmente sí hacemos honor y podría decirse ese título o a lo que somos, mejor dicho, ¿no? La diferencia entre don y fruto es esencial. El don puede operar sin carácter perfeccionado, pero el fruto es evidencia de un carácter bien estructuradamente formado. En Mateo 7:16 Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus dones, no dijo por sus manifestaciones. Él dijo por sus frutos. El fruto habla de constancia. El fruto habla de coherencia, habla de una integridad cuando nadie está mirando. Por eso muchas veces esas batallas privadas es cuando más nos duele, porque nos damos nuestra voluntad en decir, nadie me está mirando, no tengo que obedecer. Nadie está en mi casa, no tengo por qué obedecer. No estoy en la iglesia, puedo ver lo que yo quiera. Puedo ver lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera. No estoy en la iglesia, no tengo por qué obedecerle a alguien. Yo soy el rey ahorita mismo porque nadie me está viendo, ¿no? Wow. Aquí nos dejaron un comentario la hermana Romina, que nos manda Gálatas 5:22 al 24, una traducción viviente, y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Wow. Exactamente, tiene mucha razón. Gracias, la hermana Romina, muchas gracias por estar interactuando y dejar estos versículos, porque así nos damos cuenta que ciertamente están poniendo atención a lo que estamos hablando, ¿no? Igual, hermano, si usted quiere dejar un versículo que Dios le está hablando ahorita mismo, que tenga que ver con el tema, con todo gusto lo puede dejar en la caja de los comentarios y nosotros lo leeremos, ¿no? No tenga pena. Ok. Nos habíamos quedado justamente en lo que acabamos de leer, en los frutos, ¿no? Qué importante esa parte, ¿verdad, Ángel? De que no es como mi unción, es la unción del Espíritu de Dios, ¿no? Que está o que reposa sobre mí, me activa mi depósito, lo que yo traigo ya, porque Dios me capacitó desde siempre para cumplir su voluntad, pero que no es el don lo que me va a representar, ¿no? No llego, como tú dices, a un lugar y porque Dios me usa para hacer un milagro, quiere decir que yo estoy bien. O sea, Dios puede usar, por ahí escuchábamos alguna vez al apóstol Byron que decía, hay ungidos sin santidad. Un apóstol muy llamado por la casa. Y decía, es que hay gente llamada y está capacitada, pero no se aparta, no se santifica. ¿Por qué será que nos pasa eso? En realidad será una atadura tan fuerte u otras veces será el que no deseo ser libre porque me conviene seguir atado o me gusta seguir atado y cautivo. ¿Qué podría ser muchas veces lo que pasa con, más digo yo en los jóvenes? Porque no porque a los grandes no nos pasa y también batallamos, pero la juventud es una edad muy vulnerable, ¿no? Sí. Donde hay muchas más ofertas y posibilidades de pecar que a uno que ya está más grande, ¿no? O sea, ya uno se vuelve muy metódico y muy de casa, de esto, aquello, no tan de amistades. Pero ustedes están todos los días conviviendo con no sé cuántos alumnos van al colegio que van, ¿no? Y ahí todo el tiempo hay un bombardeo de todo tipo, imagino, ¿no? Tipo. O sea que es bien importante que nosotros estemos orando por ustedes. Todo tiempo. Y bueno, entonces será que a veces no se quiere o si hay una atadura muy fuerte. ¿Qué pasa? Pues yo creo que muchas veces no se quiere. Muy bien. Porque no queremos, volvemos a lo mismo, ese compromiso. Claro. Entonces, el hecho de que tener que aparentar algo que nosotros no somos, ¿no? Porque muchas veces uno quiere tener esa doble vida. Hablando de los jóvenes, ¿no? Yo voy a la iglesia y quiero aparentar otra vida en la escuela, en esos clubes sociales que yo tengo, ¿no? Ajá. Pero no se puede, porque aunque uno lo quiera tratar, aunque uno crea que, es que llevo 7, 8 meses haciendo lo mismo y no me ha pasado nada, ni he tenido problemas en mi club social, ni he tenido problemas en la escuela, ni mucho menos he tenido problemas en la iglesia. Pero ahí estamos hablando del externo, a ver qué tal el interno. Sí, ya ¿Qué tal estás tú con Dios? ¿No? Porque uno piensa, pues no tengo consecuencias ni aquí ni allá, pero ¿qué tal las consecuencias con Dios? ¿Qué tal que ya abandonaste esa relación con Dios por ser por tener un corazón muy contaminado o confuso, por tener una mentalidad se me olvidó la palabra, pero muy combinada, ¿no? Mezclada, muy mezclada, exactamente, muy mezclada, porque tengo lo de acá y también lo de allá y juntos son una bomba, porque ya no sé ni a qué hacerle caso. Y muchas veces eso pasa, nos vamos contaminando y nosotros pensamos, no, pues yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, voy el domingo, pido perdón y ya, ahí se acaba. No, muchas veces lo que pasa en nuestro interior y lo que sucede en el interior hay que darle mucha importancia, porque ahí es donde muchas veces están nuestras debilidades y muchas veces donde nosotros caemos incluso. Sí, entonces toda atadura que pudiéramos tener en un momento dado porque hicimos pactos, por lo que ya sabemos, ¿no? Porque traemos iniquidad,
es cancelada en el nombre de Jesucristo. O sea, no hay nada que pueda mantenernos atados a un pecado. Más que la dureza de nuestro corazón, como decías al principio, ¿verdad? Esa perseverancia, permanencia en el deseo de pecar, vienen de ese origen. El origen está en: soy duro de corazón, no me gusta rendirme, soy orgulloso. Porque si pido ayuda, pues bien, las autoridades que fueron puestas para eso van a venir, me van a hablar, y luego yo no quiero que me hablen feo, según yo, ¿no? Yo no quiero que me digan: a ver, esto que estás haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios, o que me manden una palabra que me duela o me pegue. No, hay que dejarse confrontar y dejar que Dios exponga las cosas que están mal, las saque a la luz, precisamente para tratar con ellas y renunciar a ellas. Y entonces podríamos ser restaurados por completo. Qué importante eso que dices, Ángel, de estamos incompletos o mezclados, porque después va a llegar un momento en que ya no voy a saber cómo comportarme según el lugar, y voy a pues quedar en evidencia, ¿no?, de que no estoy haciendo la obra de Dios correctamente. Así es. Ahorita nos dejaron otro comentario, la hermana Majo Mendoza. Es Mateo 7, capítulo 7, versículos 17, 18 y 20. Una traducción viviente igual dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, también puedes identificar a la gente por sus acciones. El carácter se refleja en el resultado, ¿ah? Volviendo al tema, porque ya ahora sí se nos voló el tiempo, ya tenemos 5 minutitos nada más. Nos habíamos quedado en el fruto, que ahorita ciertamente nos tuvimos que alargar un poquito en lo que era el fruto, y gracias a los hermanos que están interactuando y dejando palabra conforme al tema. Y aquí algo muy serio que nosotros debemos de tocar, el cual es: el carácter no se construye en momentos de aplauso, se construye en momentos de corrección, se construye cuando Dios confronta, cuando hay disciplina, cuando permite procesos que a nosotros nos incomodan, que no nos gustan, que nos está incomodando cada rato, porque ahí es donde nosotros podemos forjar ese carácter. Amén. En Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Eso significa que el carácter se forja en el proceso, no en la manifestación. Otra realidad es que la unción puede abrir puertas externas, pero el carácter abre puertas eternas, porque lo que Dios busca no es solo efectividad momentánea, sino fidelidad constante, ¿no? En Lucas 16:10 está escrito: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Amén. La fidelidad es asunto de carácter. No depende del tamaño de la plataforma, sino de la condición del corazón, ¿no? Y eso es muy importante tocar, porque la fidelidad es asunto de carácter. Porque muchas veces el hecho de que nosotros pensamos de que estamos yendo a un lugar súper reconocido y de renombre, es porque hay más unción, porque hay más llenura del Espíritu Santo, ¿no? Hay mucha más espiritualidad que en cualquier otro lugar, porque por algo tiene renombre, ¿no? Claro. Pero muchas veces no se trata de eso, porque nosotros no decidimos lo que hace el Espíritu Santo. Claro. Porque incluso aquí nosotros, que se manifiesta muy fuerte, muy grande el Espíritu Santo, se puede manifestar aún más fuerte de lo que nosotros ya sabemos en otro lugar que ni siquiera sabemos de su existencia. Pero sí es como trabaja el Espíritu Santo, porque Él no trabaja porque nosotros queramos que así trabaje. Así es, no nos tiene que pedir permiso, exactamente, ¿no? Y nuestra opinión de cómo hacer las cosas. Y tampoco se trata de algo momentáneo, porque ciertamente aquí menciona, ¿no? No se trata de algo, no es una efectividad momentánea, sino fidelidad constante. Amén. Y a pesar de nuestras caídas y de nuestra desobediencia, aún así esta casa se ha permanecido fiel
con 2, 3, 4 personas, pero se ha mantenido fiel y Dios lo ha visto esa fidelidad en nosotros. Y por eso es que no nos deja. Sí, Y por eso es que no nos deja. Y a pesar de que nosotros nos veamos los mismos. Poquitos todavía. O poquitos, pero que siempre veamos que somos los mismos. Pero aún así, esa fidelidad aún así siempre se mantiene y por eso hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Los viernes, los domingos, incluso los estudios, muchas veces últimamente en los estudios, yo he sentido que ha llegado el Espíritu Santo porque ha llegado a tocar temas que muchas veces quizá uno dice, pues ¿qué tiene que ver eso con el libro, con lo que estamos estudiando? Pero es necesario tocar eso porque por algo el Espíritu Santo lo está poniendo en los corazones de nosotros el poder hablar, el poder sacar esas dudas, ¿no? Regresando con el tema, nos habíamos quedado en Lucas 16:10 y aquí debemos de comprender que es muy peligroso buscar poder sin buscar pureza. Wow. También es peligroso anhelar impacto sin anhelar integridad. Porque cuando el interior no está alineado, el exterior eventualmente se fractura, no deja de ser bien. Aquí dejaron otro comentario ahorita mismo. Hechos 1:8 que nos deja la hermana Silvia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, somos testigos claramente del poder que tiene el Espíritu Santo a través de personas, ¿no? A través de cómo se manifiesta. Ok, o sea que si no hubiera sido ungido o capacitado, Sansón hubiera sido cualquier persona, ¿no? Como así cualquier otro. La diferencia no estaba en nada como tal externo, sino en esa predestinación y propósito que Dios tenía para con él, pero le hizo falta el sometimiento. Lo que voy entendiendo, hermano, y gracias por el tema. Así es, amada, ciertamente es de suma importancia el saber cómo manejar las cosas, sí. Porque no se nos da, porque somos caritas bonitas, no se nos da porque somos alguien de renombre, sino se nos da por lo que Dios ha visto en nosotros. Amén. Y porque nos ve capaces. Él mismo nos capacita. Y aún así, aunque nosotros tengamos esa unción, hay que cuidarla, porque así como se nos fue dada, también se nos puede quitar, ¿no? Entonces, es de suma importancia, hermanos, que tomen en cuenta este tema, porque con la historia de Sansón hay muchas cosas que destacar. El cómo es un mal manejo de la unción, el cómo usó la unción para sus beneficios, para que los demás lo vieran, para que se hiciera de renombre, en vez de hacer, claramente no podemos negar, libró algunas ciudades, libró al pueblo de Jerusalén, de la nación de Jerusalén. Y finalmente cumplió, ¿verdad? O sea, finalmente cumplió su propósito que Dios le había dejado, pero no de la mejor manera. No. Y mucho menos de la manera en que Dios hubiera querido, porque muchas veces uno dice, no, es que así lo quiso Dios que pasara, porque tenía que pasar eso a Sansón y tenía que morir. No necesariamente tenía que haber pasado eso, pero ahí es donde interviene nuestra terquedad, ahí interviene nuestro deleite de hacer algo. Exactamente, lo que nosotros queremos.